Bueno, buenos días. A tratar aquí de organizarme con el micrófono. Siento especial complacencia de este jueves de foro convertido en una masterclass, lo cual no quiere decir que no podamos luego al finalizar tener ese intercambio tan importante que es la retroalimentación que da la inquietud de cada participante en un evento de esta naturaleza. Quiero darles la bienvenida a este espacio que, como siempre les digo, es un espacio de todas y de todos para no solamente llegar acá a una clase, a un foro, a un evento programado, a un encuentro de corales, por poner ejemplos, a una exposición, sino que es un espacio en el cual recibimos propuestas también de actividades, de eventos que permitan conectar la historia, el turismo, la cultura, la recreación y que vaya en la contribución de una gran meta, una gran propuesta que tiene nuestro alcalde, el economista Julio Fuenmayor, que es la revalorización de nuestra identidad, la reafirmación de nuestra identidad, quiénes somos los valencianos, qué podemos mostrar nosotros desde el punto de vista patrimonial e histórico. Y en ese sentido todos contribuimos desde los distintos espacios de la red museística de nuestra ciudad y también desde actividades que se hacen en las mismas. Y justamente este espacio se ha vuelto en los últimos años una casa abierta para el saber, para el intercambio, para el conocimiento, para el encuentro de saberes. Hoy esta masterclass, este jueves de foro muy especial, surge también como una necesidad para seguirnos formando. Y en ese encuentro que tuve con la profesora Carmen del INSES, particularmente el área de INSE Turismo, pues dijimos, vamos a reafirmar elementos importantes que sirvan para los promotores culturales, para los promotores turísticos, para los guías. Y es importante también que hablemos un poco, antes de abordar el contenido mismo de la ponencia, de esos elementos. Muchas veces estamos ávidos de un conocimiento, estamos requeridos de un conocimiento y no hallamos, y hay quienes podemos ayudar a facilitarlo, a intercambiar ese conocimiento, pero simplemente no hay como el punto de encuentro, no hay quien nos conecte. Y bueno, en ese sentido amplio de recibir cualquier propuesta, precisamente surgen clases, foros maravillosos como el de esta mañana. Y eso debo agradecerlo pues a la profesora Carmen Vera del INSES Turismo. Carmen, de verdad que bien agradecida. Y ciertamente que nosotros, este espacio Jueves de Foros, un programa que ya arriba a su tercer año y que ha sido un esfuerzo, digamos, mancomunado no solamente de la Fundación para el Turismo de la Ciudad de Valencia, sino de todos los compañeros que hacemos vidas en el plan cultural comunitario. Y yo quiero también explicar esto porque nosotros en nuestro Museo Nelson Mandela, en nuestro Museo Casa Natal José Rafael Pocaterra, en nuestro Teatro Municipal, en nuestro Zoo Acuario, tenemos importantes elementos de apoyo a todo lo que es este plan. Nosotros tenemos en todos ellos elementos para sumar a la actividad que hacemos. No, y es algo que yo quiero que ustedes se lleven consigo y lo comprendan, porque muchas veces más Fundatur es el encargado de la recreación y el turismo, ciertamente, pero todos los demás contribuyen. Y no solamente estos elementos que son de la red museística nuestra y de nuestro patrimonio, sino que también todas las organizaciones que hacen vida y que nosotros hemos incorporado.
grupos culturales, grupos rescatistas, grupos de guías, de ecoturismo, de senderismo, es decir, es la verdadera integración y compactación de factores que hacen vida en una sociedad y que todos son importantes. No todo puede venir del aspecto gubernamental o del nivel gubernamental. También un factor muy importante que nosotros hemos incorporado son las universidades. Nosotros tenemos convenios con varias universidades, tanto públicas como privadas, de la región, y en ese marco hemos diseñado distintos programas formativos. Uno ha sido el de promotores turísticos, del Centro Histórico de la ciudad, otros han sido las comunidades de aprendizaje en gastronomía, comunidades de aprendizaje en turismo, comunidades de aprendizaje en todo lo que es audiovisual, radio, cine, porque es la búsqueda de la formación, es lo que se nos ha solicitado, no solamente por el ciudadano alcalde, sino también a nivel nacional por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Entonces nosotros, que digamos que venimos del área formativa, que no ha tenido tantos años en esto a nivel universitario, pues tiene que reforzar esos valores de educación, de formación, pero no esa educación tradicional, donde había un sabio experto con un montón de recipientes, porque ni siquiera estudiante, ¿verdad? De una educación memorística, no. Nosotros, ¿qué hacemos? Y por eso el espacio fue de foro. Hay quien siempre da, digamos, el elemento inicial, abre la conferencia, y luego, cuando se acaba, digamos, esa parte del evento, abrimos el espacio para la participación, en donde inclusive emergen aportes muy interesantes, desconocidos inclusive por los conferencistas. Entonces, fíjense que es un modelo distinto, un modelo andragógico, en donde se considera el saber de personas que quizá no tengan inclusive un título universitario, pero tienen mucha experiencia, mucha trayectoria, mucho que dar. En esa perspectiva, vamos a decir, de la educación robinsoniana, que nos viene de nuestro Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, pues seguimos esa línea filosófica para poder atender esto. De allí que nosotros incorporemos elementos de carácter teórico, pero acompañados de una praxis, acompañados de una práctica, de lo que hemos vivido nosotros en la cotidianidad, no solamente desde esta organización, sino desde muchas en donde nosotros hacemos vida activa y en donde cada uno de esos integrantes, de esas personas, de esos miembros, son fundamentales. Entonces yo digo todo esto porque a veces nos quedamos porque vamos a una clase y listo, ya, vimos la clase. No, siempre hay un llamado de conciencia, de la capacidad de integrarnos como ciudadanos, de esa capacidad para el encuentro. Yo siempre hablo y tengo un eslogan de todos los programas de formación que tenemos aquí, es que estamos formando el talento humano para la valencia del encuentro. Y eso tiene que permear no solamente en Valencia, sino al resto de nuestra nación. Formarnos para encontrarnos como ciudadanos, indistintamente de nuestra posición política, religiosa, de preferencias de vida. Indistintamente de eso, hay un elemento común que nos une, que es formarnos, que es respetarnos y que es aprender para hacer mejor las cosas cada día y para poder emprender. Porque fíjense, nosotros en las condiciones de dureza en las que hemos estado en los últimos años, donde nuestra economía, gracias a Dios, está mejorando, pero que ustedes saben que hemos pasado momentos difíciles. Nosotros como seres humanos hemos resistido. Los venezolanos y las venezolanas hemos resistido y tenemos que seguir resistiendo. Pero para entender, nosotros tenemos que formarnos, ¿verdad? Y podemos incursionar en estos nuevos campos. Estuvimos acostumbrados siempre a la renta petrolera y a que papá Estado nos daba todo. Hoy por hoy sabemos
No solamente que es que no puede ser así por todas las sanciones, por todo el bloqueo que tenemos para vender nuestro petróleo como debemos venderlo, sino que además no debe ser así, porque un país tiene que tener una economía diversificada. Y allí el turismo, con todas sus modalidades, sus tipologías, es una actividad económica fundamental para nosotros reconvertir el aparato productivo venezolano y en particular el gasto. Y digo también todo esto porque a veces no nos damos cuenta de la gran riqueza que tenemos. Y Valencia se caracteriza por una inmensa riqueza de carácter histórico-cultural. Y ya veremos entonces, y ya hablaremos de lo que es el patrimonio cultural también para comprender exactamente de qué se trata esa riqueza que nosotros tenemos. Porque muchas veces lo vemos asociado a edificaciones tan hermosas y bien mantenidas como este museo, pero no todo tiene que ver con lo material. Y en ese sentido, la venezolana y el venezolano y quienes residimos acá y quienes decidimos estar acá emprendiendo en distintas áreas, tenemos una resistencia hermosa y estamos aquí en la búsqueda precisamente de esa mejoría. Y es allí cuando nosotros tenemos que tener comprensión real de cómo ese patrimonio cultural es importante, al punto de que cuando nosotros vemos declaratorias a nivel de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que en distintos países se decretan patrimonios de la humanidad, patrimonios que algunas son naturales, otros son culturales, otros son mixtos. Ya veremos también, hablaremos también un poco de eso, porque comparativamente con los 190 y tantos, 193 países signatarios de la Organización de las Naciones Unidas y que convenían en la UNESCO, ustedes saben que la UNESCO es el organismo que se encarga de la educación y la cultura de la Organización de Naciones Unidas. En ese sentido, la UNESCO tiene una sección que se encarga de las declaratorias de patrimonio de la humanidad. Y claro, cuando uno ve la lista de países, hay países que ni siquiera aparecen. Venezuela aparece. Y ahorita voy a hacer una pequeña encuesta antes de empezar aquí con los datos. Hay países, por supuesto, que tienen una lista inmensa de patrimonio cultural, patrimonio natural. Y hay otros que no aparecen, como les digo, en la lista, están los extremos, ¿no? Entonces, esto se hace también porque el patrimonio no solamente es importante para el sistema turístico, el patrimonio es importante para la humanidad misma, para su para su supervivencia, para que el ser humano deje los rasgos de su trayectoria histórica, ancestral, y que otros puedan ver ese legado, puedan asumirlo, puedan reconvertirlo. Entonces allí, de alguna manera, es importante que también tengamos claridad en que no es hablar de patrimonio por hablar, sino qué significa todo eso para los habitantes del mundo, para la humanidad, todo. Eso es fundamental. Entonces, antes de empezar a hablar precisamente de eso, yo quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Venezuela tiene patrimonio de la humanidad? Sí, tiene patrimonio de la humanidad. ¿Quién me puede decir de ustedes cuál es ese patrimonio de la humanidad o cuáles son esos patrimonios de la humanidad? Muy bien. Ajá, fíjense lo siguiente. Oficialmente en la página aparece lo que es el patrimonio histórico, como elemento histórico, como centro histórico que es está ya declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad conjuntamente con el puerto. El otro gran patrimonio tiene que ver precisamente con la ciudad universitaria de Caracas por la cantidad de obras. Pero fíjense, todo ello, todo ese patrimonio
es un gran esfuerzo que se hace para que a nivel, digamos, global, eso pueda ser considerado y eso esté allí decretado, porque eso lleva todo un proceso. Así como anunció el presidente de la República hace 3 días, que José Gregorio Hernández, el Papa, ya está firmando la canonización, lo cual lo convertirá en santo. Actualmente José Gregorio es un beato. Pues eso es a nivel eclesiástico, a nivel del patrimonio mundial, es la UNESCO, el organismo encargado. De manera que eso es importante también que lo sepamos, porque incluso hay personas que han dicho, mira, hay elementos importantes en Caracas, importantes en Valencia, para hacer esa declaratoria. Claro, eso hay un proceso porque además tiene que ver con la conservación. Entonces vamos a iniciar nosotros lo que es patrimonio cultural, qué es el patrimonio cultural y cómo es considerado bajo un concepto. Tenemos la idea, pero hay conceptos. Entonces esos conceptos es bueno manejarlos para que nosotros podamos tener el lenguaje correcto a la hora de expresarnos en otra oportunidad. Ok, ahí tenemos que es el patrimonio cultural. Importante lo que yo les decía, no solamente es lo tangible, sino también lo que muchas veces no podemos asir, lo que no podemos tocar, lo que llamamos intangible, que muchas veces es de un gran valor, ¿verdad? Como podemos cualquier manifestación folclórica. Ese conjunto de bienes, incluso cuando hablamos del patrimonio cultural, pueden incluir elementos naturales que están allí intervenidos por el ser humano y que forman parte, fíjense importante esto que dice allí, de prácticas sociales a lo que se les atribuye valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época o de otra, y también de eso vamos a hablar, o de una generación a la siguiente. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural o deja de serlo mediante un proceso. Y cuando alguien, individuo o colectividad, afirma su nueva condición. Fíjense que allí hay algo que es un elemento importante, que es la significación que ese bien material o inmaterial va a tener para un pueblo, para una colectividad, para una comunidad, y cómo es tanta su tradición, digamos, su impacto en una sociedad, que bajo una serie de parámetros él puede ser declarado, no solamente por la UNESCO. Fíjense ustedes algo. Acá nosotros en el museo, por poner un bien que lo podemos ver desde el punto de vista tangible, en términos de que hay unos equipos, pero desde el punto de vista de lo que es patrimonio, Radio América, que es considerada como la primera radio en la región, fue declarada patrimonio cultural ya no solamente de la región, sino de Venezuela. ¿Por qué? Porque comporta todo un estilo, toda una práctica que en principio era de una radio AM, de una frecuencia distinta a la que estamos acostumbrados ahora nosotros, que son las frecuencias moduladas, las FM, y se pensó la importancia. Y fíjense que interesante es porque todo eso se monta, bueno, ahora lo tenemos modernizado con otra perspectiva, manteniendo los elementos de su primer transmisor, su primer micrófono, ese tipo de elementos allí. Y ahí viene lo que yo quiero ejemplificar con lo de la resignificación.
El museo comienza, este patrimonio que no solamente digo es de la región, sino ya nacional, patrimonio cultural, comienza como una iniciativa del actual alcalde, el economista Julio Mayor, y en el marco de una feria que se organiza en la ciudad, pues montan unos equipos, una cuestión aquí, una mesita de madera en el ala extrema esta de acá del museo. Y recuerdo que en ese momento se hicieron transmisiones y la gente entraba y le llamaba la atención, wow, una radio así. Yo recuerdo que nosotros vinimos como turistas, como visitantes, en ese momento, en el 2019. Yo no trabajaba acá, yo trabajo como profesora universitaria. Y vine como cualquier persona que vino a la feria que estaba tan bonita y entramos esa noche aquí y estuvimos allí viendo lo de la radio. En ese momento no estaba decretada patrimonio, pero era como una innovación, era algo diferente que a la gente le gusta, le llama la atención, y sobre todo una radio que tuvo toda una tradición en un momento histórico de la vida de la ciudad. Y ahí empieza ese proceso, y cuando nosotros en el año 22 empezamos, en enero de 22, a ver cómo está esto, veníamos de la pandemia, recuérdense que el COVID-19 fue en el 2020, pues tuvo todo un proceso de reconversión y empezamos como que a arreglar el museo hasta llegar a este proceso en esa sala expositiva. Relato todo esto para ejemplificar lo que es la resignificación de un objeto o de un evento o de un monumento natural así decretado, porque en un momento determinado mucha gente no le da la importancia porque es parte de una cotidianidad. Pero cuando algo empieza a pasar y son decenas de años y llega a 70 años, como es el caso que ya tienen 72 de esta radio, pues son elementos patrimoniales y la gente empieza a aceptarlo, empieza a considerarlo incluso como suyo, como parte de una tradición, parte de ese patrimonio, uno se siente parte. Y eso busca precisamente ese significado que nos permite contemplar algo que quizás ya no está como ahora se usa una radio. Una radio inclusive ahora se usa a través de la red, con podcasts, con otro tipo de cosas. Entonces, algo que pudo haber sido cotidiano se convirtió en un patrimonio. Entonces, ahí hay un ejemplo fácil de comprender con lo que nos está diciendo el concepto. Allí, fíjense que cuando nosotros que tenemos rutas todos los días aquí prácticamente, de niños, de jóvenes, de universitarios, cuando van a esta parte, bueno, todos les gusta por supuesto, también tenemos la parte histórica acá de los cuadros, de mobiliario, todo eso, pero cuando están allí, claro, los niños son ahora muy de pantalla, muy de lo digital, empiezan a preguntar, y hay niños que no saben, nunca han visto un disco de acetato, inclusive un cassette, o sea, ya los niños ni siquiera están viendo los CD, porque ahora, inclusive las nuevas estas no traen de todo el CD, traen de pendrive. Entonces, muchos niños lo que conocen es el pendrive. No saben todo eso que hubo en el pasado, que fueron creaciones del ser humano. Entonces, allí es importante para nosotros comprender eso y comprender algo que no es un objeto, que no es una cosa, que no es una arquitectura, que no es una lámpara, sino el patrimonio es concebido como un proceso que puede ir adquiriendo resignificaciones. Patrimonio cultural como proceso. Como dice allí, el hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir de un proceso social y cultural de atribución de valores, funciones y significados implica que no constituye algo dado de una vez,
y para siempre, sino más bien es el producto de un proceso social permanente, complejo, polémico y de construcción de significados y sentidos. Es posible también que un patrimonio considerado como tal deje de serlo, por descuido, por olvido, porque algo natural lo destruyó, o sea, hay muchos factores. Y por eso es que se dice que no se da de una sola vez, sino que es un proceso. Llegar, por ejemplo, al decreto de los diablos danzantes como un patrimonio, no es que, ahí está los diablos danzantes, vamos, sino todo lo que eso significado y todo lo que ha permeado al resto de en este caso, de la población venezolana. Aquí tenemos una gráfica donde se nos habla de los tipos de patrimonio. Porque como les digo, en la UNESCO se incorporan algunos elementos de carácter natural especial que pueden ser considerados patrimonio de la humanidad, como la Amazonía, por ejemplo, que es tan importante, que es un pulmón tan importante. ¿Por qué? Porque también la vida humana, la especie humana en el planeta, depende también de la capacidad que tengamos para conservar nuestro patrimonio, que es lo que nosotros mismos hemos construido. Si nosotros nos vamos al concepto contable de lo que es el patrimonio, nosotros sabemos que tiene que ver con elementos, ¿verdad? Con activos que tenemos, con una serie de concreciones que tenemos ahí, más los intangibles como las depreciaciones, todas esas cosas. Igualito a nivel de la humanidad, nuestros patrimonios o a nivel de lo que es un país, nuestro patrimonio tiene que ver con eso. Así tenemos los dos grandes bloques, el patrimonio natural y el cultural propiamente dicho. Dentro de lo natural tenemos lo que son reservas de biosferas, paisajes naturales, monumentos naturales y parques nacionales. Que por cierto, Venezuela es uno de los países más biodiversos de la humanidad. Algunos lo ubican en el 9º lugar, otros en el 6º. Bueno, yo digo por lo menos en el 9º lugar, ya es bastante importante en casi 200 países que tiene el planeta. Estar de biodiverso en el puesto 9 es una maravilla. Por supuesto, tenemos una de las maravillas que es el Salto Ángel, ¿no? Tenemos los macizos, las rocas más antiguas de la formación del planeta. Es decir, nosotros tenemos y ni qué decir de flora y fauna y de especies que son endémicas, que no hay en otras naciones. O sea, de verdad que es una gran riqueza. Nosotros somos una tierra bendecida en el universo. En este sentido, vamos a lo cultural. Vamos a tener dos tipos de patrimonio, como ya les he adelantado: el cultural material y el inmaterial. Dentro de la clasificación o tipología que nosotros tenemos dentro de lo material, están los bienes inmuebles y los bienes muebles. Dentro de los inmuebles tenemos una clasificación que es jardín histórico, paisaje cultural, monumento, conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, patrimonio industrial. Dentro de los bienes muebles, obras de arte, bienes históricos, patrimonio bibliográfico documental, colecciones científicas. Y dentro de lo inmaterial, las tradiciones, las artes del espectáculo, fiestas y rituales, conocimientos, técnicas y prácticas sobre el medio ambiente y patrimonio oral. Fíjense qué importante es todo esto, porque cuando nosotros hablamos de lo que son bienes muebles, son los que podemos trasladar: obras, libros, cintas de cine, es decir, todo eso que constituye un elemento
con movilidad, que yo puedo enviar a otro lugar, que yo puedo disponer de ellos. En cambio, los inmuebles son los fijos, los que están en un espacio como este espacio, que es un museo y que forma parte de un bien patrimonial, en este caso cultural, tipo inmueble. ¿Okay? A la vez, lo inmaterial. Por ejemplo, cuando nosotros decimos conocimientos, técnicas y prácticas sobre el medio natural, ahí caen muchas cosas, muchos elementos que es que el ser humano ha logrado intervenir, pero también tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de una tradición, de mantener una tradición, un baile de la hamaca, un pastor de San Joaquín. Ayer mismo estábamos nosotros, yo estaba bajando unas fotos, por eso me tardé un poquito, de anoche mismo, de a las 8, 9 de la noche, porque, y ahí vamos a ver precisamente esa vinculación tan importante del patrimonio cultural con la actividad turística, porque a veces vemos las cosas que están allí, pero no las dimensionamos, no las vinculamos. En este sentido, en lo inmaterial, por ejemplo, la tradición culinaria, la tradición gastronómica que tiene un pueblo es fundamental. Eso, digamos, muchas veces no le damos el valor. Yo les digo, yo tuve hace poco con la maravillosa oportunidad de ver la presentación de los trabajos de la comunidad de aprendizaje de la UNERS en la parte de gastronomía, y esa riqueza de investigar sobre los platos, sobre la preparación, sobre los ingredientes, sobre cómo lo presentamos, sobre cómo mejoramos el producto y lo hacemos apetitoso, lo hacemos atractivo a los ojos del ser humano. Eso es un patrimonio no se ve porque es inmaterial, pero está allí. Y les digo, ahora que nosotros hemos estado contribuyendo con unos fantrips de influencers, periodistas, operadores turísticos, acá en la ciudad, bueno, en todo el estado de Carabobo realmente, es una actividad hecha en conjunto, la Autoridad Única de Turismo, Dina Castillo, y los directores municipales de turismo, conjuntamente con los prestadores de servicios turísticos, nos hemos dado cuenta de la importancia del elemento gastronómico. Por supuesto que siempre sale a relucir acá en nuestro estado la panelita de San Joaquín, sale a relucir que si ese plato típico que se puede hacer, prueban cuál es ese plato típico, y ahí empiezan las averiguaciones y empiezan inclusive de qué se trata esto, cómo lo preparamos, y surge la empanadita en el palito, pero entonces también surge la chocolatería nuestra que ha explotado de una manera impresionante. Entonces, fíjense, esos son patrimonios. Todos los nuevos chocolates que está produciendo Venezuela y particularmente nosotros acá, que hay una gama interesante de tipos de chocolate, de porcentajes de pureza de ese cacao. Eso es una cosa. Las bebidas típicas o lo que se está haciendo en diversos espacios también, modo propio de emprendedores, de gente que ya está establecida. Entonces, todo eso cabe dentro de la parte inmaterial. Claro, ustedes dirán, bueno, es material porque yo lo como, pero es la tradición, es nuestro alimento, es como lo hemos preparado nosotros, es esa búsqueda ancestral de nuestra práctica. Pero fíjense, y aquí quiero detenerme, porque la teoría no sirve para nada si no la interpretamos y la aplicamos a lo que estamos haciendo. Cuando el concepto de nosotros nos habla de que son bienes tangibles e intangibles,
y que adquieren un significado y que nosotros lo estamos haciendo siempre en un proceso, eso lo que nos quiere decir es que podemos buscar nuestra comida ancestral, incorporarle elementos novedosos y eso no está mal. Nosotros podemos darle resignificado a las cosas y eso no está mal. Porque finalmente entra digamos, la dificultad, la complejidad de cómo nosotros mantenemos un proceso de patrimonio si eso está estático allí. Si nosotros, ¿dónde podemos conseguir, por ejemplo, un ingrediente que ya no está o que es muy complejo producirlo? Tenemos que entonces tener nosotros la capacidad, la creatividad, la innovación para incorporarlo y presentar aquello. De eso se trata y por eso es tan importante que entendamos, más allá de las tipologías, y que nos aprendamos todas esas categorías que están allí, el que aprendamos que lo patrimonial es un proceso y que hay precisamente esa búsqueda para mantenerlo vivo y para que las generaciones actuales puedan considerar. Hay algo que está aquí y que nos habla de un patrimonio industrial en los bienes inmuebles. Muchas veces creemos que el patrimonio cultural es algo asociado nada más al pasado, y no necesariamente es así. Nosotros podemos tener un gran complejo industrial que presentar, o un gran complejo ferial, o un gran complejo arquitectónico como el Teresa Carreño, y digamos, no es tan histórico en el sentido de que no es una casa como esta de 1876, es un complejo que es del siglo pasado, pero que su dimensión y su arquitectura nos hace velar por la importancia que tiene como patrimonio. Igual pasa con lo industrial. Hay lugares en el mundo donde la gran industrialización hace que eso se convierta en un patrimonio y que las personas vayan a lo que muchas veces uno llama el turismo industrial, que es aquel donde tú vas a ver cómo se hace el montaje de un vehículo, o de repente no llegan a tanto a eso industrial, sino algo más pequeño, pero que es la producción de algún elemento de tipo industrial que quizás es característico de una región y que no se hace en el país, o que en el mundo son muy pocos quienes lo hacen. Entonces eso también puede ser considerado un patrimonio cultural, porque lo que pasa es que siempre asociamos inmediatamente un patrimonio cultural igual patrimonio arquitectónico. No, hay muchos tipos de patrimonio, solo que tenemos que visualizarlo. ¿Ok? Está lo arquitectónico, pero también está otras formas y otras expresiones. Entonces, allí, en esa categorización, es importante ver que hay una playa de tipos en lo que nosotros podemos tener para justamente brindarle a un turista. Porque aquí viene ahora precisamente esa otra, que ¿para qué sirve todo esto? Porque los ciudadanos vivimos aquí, podemos venir aquí al museo, verlo, como vienen todos los días los niños, los jóvenes, adultos también. Podemos hacer eventos, podemos hacer fiestas, ¿cierto? Pero nosotros estamos hablando de que requerimos hacer crecer al turismo, la actividad turística. Necesitamos mejorar el empleo, necesitamos mejorar todo aquello que nos permita un ingreso adicional a lo que nosotros tenemos. Y una de las actividades fundamentales para ello es el turismo. Y voy a explicar por qué de manera muy sencilla.
El producto turístico tiene una característica diferenciadora del resto de los productos que fabrica el ser humano. Y es que el producto turístico tiene, por un lado, no es susceptible de ser empaquetado, de manera que usted no lo puede meter en un envase, en una caja, en un elemento. Y por otro lado, no es susceptible de ser transferido, enviado, como el resto de los productos. Se puede producir un celular, lo empaca, y lo manda por ciento, inclusive flores, como se ha hecho aquí, como se hace en muchos países, fruta, verdura, ¿ok? Tanto natural como elementos de pizarrón, celular, borrador. El turismo no. Porque el turismo, como todos sabemos, se basa en experiencia, en la utilización de elementos que me permitan a mí lograr que ese consumidor, al que yo llamo turista, que es el que va a consumir, allá la redundancia, el producto turístico, yo tengo que ser capaz de traerlo, porque no hay otra manera, ¿verdad? Yo no puedo tener una cajita feliz con una palmerita, con una agüita de playa, con una arenita y mandarla para allá para Europa cuando hace frío. Y decirle, ay, mira, aquí está tu producto turístico. ¿Verdad? Tu arenita, tu playita, un rayito de sol, no podemos. Podemos hacerlo mediante un video, mediante atractivos elementos colocados en páginas web para atraer. Pero la cajita feliz, transferida, no podemos. Eso no existe y lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que hacer gala de la mejor planificación para lograr captar esa corriente de viaje. Para eso nosotros tenemos que tener claridad de lo que es el sistema turístico, porque muchas veces nosotros nos vemos como guías, nos vemos como agentes de viajes, nos vemos como operadores, nos vemos como organizadores de eventos, nos vemos como profesores de turismo, nos vemos como gestores públicos de turismo, nos vemos como hoteleros, como cruzaderos, tantas cosas, ¿verdad? Porque el mundo del turismo es complejo. La gente cree que trabaja en el turismo. Ay, qué chévere, tú trabajas en el turismo. Miren, yo les confieso, yo ayer estuve aquí todo el día y ya a las 9 de la noche ya no aguantaba. Hasta que llegamos a la casa, que dejamos a nuestro amigo Gerardo, que nos sirvió de guía, y hasta que no fuimos todos, no pudimos. ¿Por qué? Porque eso es el turismo, atender a la gente, atenderla con una sonrisa. Y allí el patrimonio es fundamental. Por ello, yo he traído varios modelitos de sistema turístico para verlos así rápidamente. Aquí la idea no volver a comentarlo, porque cada quien, cada autor representa al turismo de la manera como mejor le parece. Lo importante es el rescate que nosotros hagamos de esos elementos que están allí. Muchas de estas láminas que ustedes están viendo son traducciones que yo he hecho de textos de autores muy famosos en el mundo. En este caso, Neil Aper es uno, en donde mediante esa figura que está allí nos presenta lo que es el modelo turístico para mostrar a los demás desde un punto de vista teórico. Y él habla de tres elementos fundamentales. Habla de la región de origen, habla de la región de destino y habla de la ruta. La ruta que implica una intencionalidad, porque turismo implica salir y regresar. Tour a turismo, ruta, ir y venir. No el turista que reside en una región. El turista el que vive en otro país o en otra región y viene a esta a consumir el producto turístico, ustedes lo saben. Para que haya turismo tiene que haber consumo del producto turístico, tiene que haber una estancia por lo menos y tiene que venirse a, cualquiera sea el motivo, consumir los elementos del
producto turístico, ya sea una posada, un hotel, un museo, cualquiera de esos elementos. En este sentido, él habla de esa ruta turística y la importancia que esos elementos se consideren a la hora de planificar el turismo. La región de origen, aunque uno no lo crea, la región de destino y la ruta. Todo ello en un marco de el medio ambiente físico, tecnológico, social, cultural, económico y político, que nunca se puede dejar a un lado. Toda planificación del ser humano, toda actividad económica del ser humano se inserta dentro de lo que es un ambiente tecnológico, un ambiente social, político, cultural y natural propiamente dicho. No es lo mismo planificar para un estado que tenga más patrimonio natural, lo debemos saber considerar a la hora de planificar nuestra actividad turística. ¿Okay? Luego tenemos la ruta misma. Esa ruta implica modalidades de traslado al turista mismo, que es el consumidor, y luego tenemos la región de destino, que es ese núcleo receptor turístico en donde está ese patrimonio al que va a llegar ese turista, ese viajero que viene de esa región de origen. Esos elementos hay que atender.